Esta historia la cuenta Roberto, un hombre que llevaba más de 14 años manejando trailers de doble remolque por la ruta más solitaria del norte. Ocurrió a mediados de octubre, cerca de las 3 de la mañana, mientras Roberto manejaba un camión cargado con varias toneladas de acero por un tramo desértico e infinito, cortado únicamente por la oscuridad absoluta y una niebla densa que empezaba a bajar sobre el pavimento. Para mantenerse despierto, llevaba una ventana un poco abajo y sentía el aire helado en la cara, siendo el único sonido el retumbo constante del motor diésel y el siseo del aire acondicionado. Cuando justo después de pasar una curva cerrada donde la señal del teléfono se pierde por completo, el ambiente dentro de la cabina cambió drásticamente. No hubo un ruido estruendoso ni un fallo mecánico, sino un cambio sutil y pesado. La temperatura dentro de la cabina cayó de golpe al punto de ver su propio aliento al exhalar, acompañado por un olor denso a mezcla de azufre, tierra húmeda de cemento y metal oxidado, e inmediatamente sintió como la suspensión del camión cedía ligeramente en la parte trasera de la cabina, como si alguien de un peso considerablemente alto o pesado se hubiera subido de un salto al camarote. Roberto miró por el espejo retrovisor interno y notó que la cortina que separaba los asientos del camarote de descanso se tensaba lentamente hacia afuera, como si algo grande estuviera apoyado contra ella desde adentro respirando, lo que hizo que su corazón empezara a martillarle el pecho mientras recordaba la regla de oro de todo trailero, de no mirar hacia atrás ni detenerse si no había escuchado abrirse la puerta. Apretó el volante con los nudillos blancos y pisó el acelerador. Pero el camión se sentía extrañamente pesado, como si arrastrara un fardo mucho más grande de lo normal, cuando de pronto la radio CB, que había estado apagada todo el viaje, comenzó a crujir con estática y a emitir el sonido seco de una respiración pausada y áspera. Al estirar la mano temblando para desconectar el cable, la estática cesó y una voz baja, raspada y sin inflexión humana resonó claramente en la cabina diciendo: "No aceleres, que no llevamos prisa", dejando a Roberto paralizado del pánico en medio de la negrura absoluta del asfalto. En ese momento de desesperación, al mirar por el espejo lateral derecho, vio una figura con un vestido largo desgastado y sucio, de piel tan pálida que parecía reflejar la luz como cera, la cual no iba colgada del vehículo sino caminando al lado del tráiler a más de 90 kilómetros por hora, manteniendo el paso sin esfuerzo y con la cabeza completamente rígida, mirando hacia el frente. Mientras Roberto rezaba en silencio entre dientes, en la penumbra de la cabina se escuchó el crujido de la almohada del camarote acomodándose, seguido por el sonido pausado y deliberado de unas uñas largas o garras raspando el cuero del asiento del copiloto. El aire se volvió tan denso que casi no podía respirar cuando un aliento helado, con tufo e insoportable a descomposición, le rozó la nuca, y por la esquina del ojo alcanzó a ver cómo los dedos de una mano deforme, absurdamente largos y con la piel pegada al hueso y violácea en las puntas, salían por el borde de la cortina para apoyarse en el respaldo de su propio asiento. El camión comenzó a vibrar fuertemente y los faros delanteros parpadearon hasta apagarse por 3 segundos interminables, tiempo en el que una risa ahogada, grave y maliciosa susurró pegada al oído derecho: "Mírame". Pero Roberto apretó los ojos, sostuvo el volante firme y volvió a abrir la mirada justo cuando las luces regresaron e iluminaron las señas de un puesto de control militar y una gasolinera a pocos metros. Pisó el freno con todas sus fuerzas, haciendo chillar el sistema de aire del tráiler hasta detenerse bruscamente bajo la luz blanca de la carretera, instante en el que la temperatura regresó a la normalidad
El hedor a azufre desapareció por completo y la pesadez del ambiente se esfumó en un segundo. Al acercarse un oficial militar a revisar la cabina, vio a Roberto pálido, empapado en sudor frío y temblando sin poder articular alguna palabra. Y al pasar la linterna por el camarote, el soldado lo miró con el ceño fruncido y le dijo que le sugería bajarse a revisar, pues la tela del respaldo estaba completamente rasgada desde atrás y en el polvo del camarote habían quedado marcadas dos manos gigantescas que no eran de este mundo. Esta historia la cuenta Esteban, un camionero de casi 20 años de experiencia que recorría frecuentemente los tramos montañosos y desolados del sur durante las madrugadas más frías del año. Ocurrió un martes a eso de las 2:30 de la mañana, mientras conducía por una carretera serpenteante rodeada de acantilados y vegetación espesa, donde la neblina era tan densa que apenas le permitía ver unos pocos metros adelante y el único sonido audible era el limpiaparabrisas contra el cristal. Todo transcurría con relativa tranquilidad hasta que, al tomar una curva extremadamente cerrada cerca de un abismo sin iluminación, los faros del tráiler iluminaron un vehículo viejo y destartalado estacionado en el acotamiento, con las luces apagadas y la puerta del conductor abierta de par en par. Al pasar lentamente a su lado para no golpear el auto en el tramo estrecho, Esteban miró por la ventana y sintió que el corazón se le detenía de golpe. Dentro del vehículo no había pasajeros en los asientos delanteros, pero en el asiento trasero había una figura femenina con un vestido blanco manchado de lodo y una piel extremadamente pálida que parecía la de un cadáver congelado, cuya cabeza estaba girada en un ángulo completamente antinatural e imposible, de 180 grados hacia atrás, mirándolo fijamente a través de la luneta trasera con unos ojos oscuros, vacíos y hundidos en las cuencas que destilaban un odio puro y demoníaco. Aterrado por lo que acaba de ver, Esteban hundió el pie en el acelerador intentando dejar atrás la espeluznante imagen mientras el camión cobraba velocidad por la pendiente. Pero pocos segundos después, el tablero de instrumentos comenzó a parpadear bruscamente y las agujas del velocímetro y la presión del aire empezaron a volverse locas antes de que todo el sistema eléctrico de la cabina colapsara. El aire dentro del vehículo se volvió helado en cuestión de instantes, sofocado por un hedor insoportable a carne podrida y humedad rancia. E inmediatamente se escuchó un golpe seco, brutal y ensordecedor justo sobre el techo metálico del camarote, tan fuerte que la lámina de acero se hundió varios centímetros hacia adentro, exactamente encima de la cabeza de Esteban. Por el espejo retrovisor observó horrorizado cómo la oscuridad de la carretera detrás de él parecía volverse densa y líquida, como si la luz fuera absorbida por completo, mientras que desde la parte superior del techo se escuchaba el chasquido lento de huesos rompiéndose y el rascado profundo de uñas de metal o garras desgarrando la pintura del tráiler. Desesperado, tomó el micrófono de la radio CB para pedir auxilio a cualquier colega en la ruta, pero al presionar el botón, la bocina de la radio emitió un chasquido rítmico y luego una voz grotesca, distorsionada y gutural comenzó a repetir con una burla helada las mismas palabras que Esteban solo estaba pensando en su mente. Dios no llega a esta curva, Esteban. Dios no entra en esta noche. Sin atreverse a soltar el volante mientras la pendiente se volvía más peligrosa y la visibilidad era casi nula, Esteban comenzó a sentir cómo la lámina del techo cedía cada vez más abajo un peso colosal e inhumano que parecía aplastar la cabina con la intención de triturarlo a él.
De repente, una mano deforme de dedos larguísimos, grisáceos y llenos de llagas abiertas apareció colgando por encima del parabrisas delantero, golpeando el cristal con una fuerza rítmica que amenazaba con astillarlo por completo. Poco a poco, una cara demacrada se descolgó boca abajo desde sobre el parabrisas, mientras el tráiler avanzaba a más de 80 kilómetros por hora. Era el rostro de una criatura con la piel pegada al hueso, sin párpados ni labios, que le mostraba una dentadura podrida y alargada mientras emitía un siseo agudo y penetrante que le retumbaba a Esteban directamente dentro del cráneo, paralizándolo de puro pánico y mucho miedo. La criatura comenzó a golpear la cabeza violentamente contra el parabrisas hasta empezar a rascar el cristal blindado, dejando manchas de fluido negro y espeso que olía a azufre sobre el vidrio, mientras Esteban cerraba los ojos intermitentemente llorando del terror, manteniendo el pedal a fondo y rogando llegar a la recta final donde sabía que se encontraba una caseta de cobro e inspección vial totalmente iluminada. Al divisar a lo lejos las luces de mercurio reflectoras y la estructura brillante de la caseta de peaje, el vehículo rozó el tramo iluminado y en ese preciso milisegundo se escuchó un alarido gutural, desgarrador e inhumano que hizo temblar la estructura entera del camión antes de que la pesadez y el tufo a putrefacción se esfumaran de golpe en el aire. Esteban frenó bruscamente en la pluma de la caseta, haciendo chillar los neumáticos y dejando una densa estela de humo mientras temblaba de forma incontrolable y ahogaba un llanto de histeria pura, llamando de inmediato la atención del personal de la caseta y de los patrulleros de la policía vial que se encontraban estacionados en el lugar. Al bajar del camión completamente en shock y sin poder mantenerse de pie, los oficiales se acercaron a inspeccionar el vehículo para entender qué le había ocurrido, entrando el parabrisas delantero completamente fisurado por múltiples impactos circulares y la pintura del cofre cubierta por surcos profundos de garras. Pero lo más aterrador de todo y la razón por la cual Esteban vendió su camión esa misma semana y jamás volvió a conducir de noche fue lo que los oficiales descubrieron en el techo del camarote. El metal pesado estaba completamente abollado hacia adentro, conservando la forma hundida de un cuerpo encorvado de proporciones gigantescas y marcado a fuego con arañazos que olían a azufre quemado y que ningún animal o persona de este mundo podía haber dejado jamás. Y bueno, mis queridos amigos, muchas gracias a los que llegaron hasta esta parte del video. Espero que la historia les haya encantado, pero sobre todo espero que les haya aterrado. Por favor, denle al botón de suscribirse para formar parte de esta familia en crecimiento Umbral Demoníaco y les pido de todo corazón que le den like al video para que este video sea recomendado a más personas. Y recuerda, el umbral se cierra por hoy, pero lo que entró por él ya se quedó con vos.